Cineforum Podcast, de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de UNIR. Presentan Lucía Tello y Guillermo Balmori. Tenemos la inmensa suerte de analizar y hablar un poco, y os invitamos a todos a hacerlo, sobre la película Recuerda, de Alfred Hitchcock. Es una gran película, es verdad que la gente la considera una de las películas menores de Hitchcock. Bueno, ya quisiera yo hacer una película menor de este tipo, incluso todas las que han estado nominadas al Oscar este fin de semana, ojalá fueran la mitad de lo menores que son estas películas de Hitchcock, o sea que en realidad nos estamos enfrentando a una obra maestra, y para hablar sobre ella tengo pues la mejor compañía, como no puede ser de otra forma. En primer lugar, vamos a saludar a nuestro invitado, a Pablo Cisneros. Pablo, gracias por venir. Gracias a ti, un placer como siempre. Y como siempre, Guillermo Balmori, compañero, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir. Como digo, recuerda un poco unos datos básicos. Luego andaremos un poquito más de Hitchcock, que además en el guión intervino Ben Heathwood, y seguro que, pues como Pablo y como yo, estará encantado de analizar. En la propia introducción vamos a introducir, nunca mejor dicho, temas que tienen mucho que ver con la película, pero que no están, por decirlo de alguna manera, están dentro de la película. Por ejemplo, las personalidades que forman parte de ella, o pues quienes han colaborado para hacer de esta película algo todavía mayor, ¿no? El título de esta novela, que es La casa del Dr. Edwards, era el título que quería el propio Hitchcock para la película, pero no pudo ser, así que fue Spellbound, básicamente como hechizado, más o menos así. En España recuerda, porque cómo no, en España el título original nos da un poco igual y lo ponemos en nuestra versión, lo cual, dicho sea de paso, es mucho más estimulante, sobre todo cuando tenemos ocasión de hablar de ello. Y es verdad que es una película con muchos rasgos muy hitchcockianos, de hecho ya se observan prácticamente todos, pero que tiene también algunos aspectos muy extraños, como pues el psicoanálisis, que forma parte de una manera muy radical de la película, y eso que Hitchcock no era tan fanático de lo que es la introspección e intentar encontrar, pues eso, en el subconsciente el motivo por el que hacemos determinadas cosas. Que luego ya haga películas tipo Psicosis y el reniegue del psicoanálisis, bueno, pues eso también daría para otra interpretación, ¿no? Pero de todos modos es una película que habla muchísimo de Hitchcock, y bueno, tuvo muy buena acogida en Venecia, por ejemplo. También tuvo un Oscar a la banda sonora, que Pablo, que por cierto, te quería hacer la consulta, es Theremin, ¿no? Utilizan Theremin para dar esa sensación de... Vale. Luego, si quieres, hablas un poquito también de la banda sonora, porque es tremenda, da una atmósfera muy... O si quieres puedes hacerlo ahora, porque la verdad es que luego no sé si vamos a recalar otra vez. Si quieres hacer una pequeña intro de la banda sonora. No, yo, bueno, más que de la banda sonora así, yo sobre todo me gustaría, bueno, cómo emplea la música, bueno, igual que hacen Psicosis, ¿no? Que lo has comentado antes, ¿no? Para reforzar lo que es la narratividad, es decir, no solo música de fondo, sino música que refuerza muchísimo la narratividad, ¿no? Yo creo que precisamente la escena donde más importancia tiene la música es cuando están descendiendo, ¿no? Están yendo hacia el precipicio, y ahí como está marcando constantemente, ¿no? Con un ritmo muy intenso, con todo creando una atmósfera realmente de peligro, ¿no? Es decir, a mí me parece extraordinario el uso que hace aquí de la música, sobre todo eso, ¿no? Para reforzar lo que es el argumento, ¿no? Como muy bien has dicho tú también en Psicosis, que precisamente, ¿no? Ahí es la imagen más importante, yo diría casi de su trayectoria cinematográfica, y uno de los momentos más importantes de la historia del cine, donde una música tan sencilla puede decir tanto y puede ayudar sobre todo a la narratividad y a la transmisión del mensaje que quiere el director. Sin ninguna duda, muchísimas gracias por esta introducción, porque es verdad, sí, supongo que la gente ya lo ha visto, pero si no lo habéis visto, llama muchísimo la atención esta banda sonora, porque a veces
rechina tanto que sientes pues la turbación que tienen los propios personajes. Bueno, una pequeña introducción porque quiero también que Guillermo hable de Dalí, que es tan extraño, que es una película que nos da para hablar de Dalí. Pero vamos a hacer una pequeña introducción. Hitchcock estaba en Reino Unido, como sabéis, tenía una gran trayectoria británica, y de pronto pues David O. Selznick pues quiso llevárselo a Estados Unidos para hacer unas cuantas películas que tenía comprometidas con United Artists. Entonces se lo llevó y hicieron Rebecca, y esta es la segunda. Y es curioso porque es un productor, claro, lo conocemos por Lo que el viento se llevó, etc. Y es verdad que tuvo algunos problemas. Es obvio, después de Lo que el viento se llevó y de Rebecca estaba tan estresado que tuvo algunos problemas psicológicos tipo depresivos, y entonces acudió al psicoanálisis, y desde entonces es que le rondaba la cabeza hacer algo, y fue Hitchcock el que le dijo, yo tengo una novela, he comprado los derechos de una novela, quizá te pueda interesar, y dijo Selznick, por supuesto que me interesa, y la llevó a cabo. Pero Hitchcock le dijo una cosa muy interesante, y es, vamos a meter una escena onírica que dure 20 minutos, ya os adelanto que actualmente dura 2 minutos nada más, pero que sea una escena onírica en la que se muestren los sueños del protagonista o el coprotagonista, y que se haga cargo de ese diseño Dalí. Entonces aquí, como estaba comentando Guillermo, Dalí tiene mucho peso en esta película, no solamente porque Hitchcock lo adorara, sino también porque aquí se mezcla todo lo que tiene que ver la película con el psicoanálisis, el universo de Hitchcock más todo el universo surrealista de Dalí, que da lugar a una enorme película. Y no solo eso, sino que también participó en otras películas e interpretó muchos otros papeles dentro de, no digo de actor, sino interpretó muchos otros papeles artísticos dentro del mundo del cine, como nos vas a explicar, ¿verdad, Guillermo? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esta película está concebida o lleva las riendas de esta película 3 maestros, tres genios, Dalí, Selznick y Hitchcock, 3 genios absolutos en lo suyo, el productor de los productores más geniales que ha tenido Hollywood, basta decir que produjo Lo que el viento se llevó, y eso le causó eso que decía Lucía, esos desequilibrios de todo psicológicos y físicos, y de todo el esfuerzo enorme que le llevó a hacer aquella película. Dalí, pues fíjate, a nivel artístico número 1, y Hitchcock a nivel cinematográfico número 1. Estamos hablando de 3 números 1 absolutos, pero que también tienen una característica común, además, que no tiene por qué tener los genios, pero aquí sí que la tenían, que era el arte de promocionarse y autopromocionarse. Es decir, Hitchcock, Dalí y Selznick eran excelentes autopromotores, eran, expertos en marketing, que ya los quisieran las mejores empresas, porque eran, de hecho, baste nombrar, por ejemplo, toda la campaña que hizo Selznick para elegir a la candidata Escarlata O'Hara, que fue una campaña de marketing que todavía se recuerda. Quiero decir, eso de elegir a la candidata, aunque ya incluso la tuviera casi elegida o supiese que entre las chicas que hacían las pruebas, quien fue recorriendo todo el país, para que todas las chicas quisieran ser Escarlata O'Hara y viesen esa posibilidad de serlo, siempre creó esa sensación, votaciones en las revistas, en la radio hablaba de ello, es decir, toda esa campaña increíble, ya digo, es una de las campañas, si lo analizamos, más comentadas y más exitosas del siglo XX. Lo cual es decir de la propia historia de la publicidad, porque el siglo XX es donde empieza todo esto. Bueno, eso por un lado. Eso por la parte de Selznick. Por la parte de Hitchcock, es verdad que es un director maravilloso, para muchos, incluso para mí probablemente el mejor director, el más efectivo, un genio absoluto, pero se sabía promocionar extraordinariamente bien. Todas aquellas apariciones que hacía al principio de la serie de televisión, cuando aparecía al principio él haciendo cosas, era autopromoción, autobombo, que lo hacía además muy bien y que a la gente le encantaba, eso de aparecer en la película siempre, es más autopromoción. Y Dalí lo mismo, a Dalí le encantaba pues eso, salir con esos bigotes que tenía, salir en todo tipo de eventos, en la televisión, en la radio, era un genio de la autopromoción. Es decir, estos 3 señores genios absolutos de la autopromoción se disponen a hacer Recuerda, esta película, que además, fíjate, decías tú, Lucía, que es verdad que Hitchcock llega ya a Hollywood contratado por Selznick,
en realidad llega para hacer una película sobre el Titanic, es para lo que fue contratado. Es decir, quería hacer una película sobre el Titanic, pero al final no sale y hacen Rebecca. Pero fíjate, una cosa que hacía Selznick, porque yo creo que el trabajo, tenían, digamos, más ganas de hacer cosas que lo que la capacidad física le daba. Fijaros que en 1939 estrena Lo que viento se llevó, con lo cual la producción de Lo que viento se llevó se alarga todo el año 39, 38, incluso atrás, muy, muy agotadora. En 1939 trae a Ingrid Bergman de Suecia, para convertirla en estrella, la protagonista de la película de Recuerda. La trae diciendo que es la primera chica natural de la historia de Hollywood, cuando las mujeres iban muy sofisticadas, con aquellas cejas muy depiladas. Ingrid Bergman sí que es verdad que tiene una cara más natural, ¿no? Que puede ser Greta Garbo, que puede ser Marlene Dietrich o las divas de aquella época. Y encima, en ese mismo año, o sea, un año después de Lo que viento se llevó, estando preparando Lo que viento se llevó, negocia con Hitchcock que venga. Viene Hitchcock, hace Rebecca, que tiene el Oscar a la mejor película, es decir, 2 años seguidos el Oscar a la mejor película son de Selznick, Lo que viento se llevó y Rebecca. Y sin embargo, yo creo que llega un momento ya que está tan saturado que hace una cosa que luego se acostumbraría a hacer y que yo creo que ganaría incluso más dinero con esto, que es, tenía contratado en exclusiva a Hitchcock, tenía contratado en exclusiva a Gregory Peck, tenía contratada en exclusiva a Ingrid Bergman. Y sin embargo, lo que hace es prestarlos a otros estudios porque le pagaban muy buenas cantidades y no le requería esfuerzo. Solamente por decir un poquito por reafirmar o por completar lo que decía Lucía. Es verdad que la primera película que hacen juntos es Rebecca, pero estoy mirando aquí. Fíjate, hace después Hitchcock, Enviado especial sin Selznick, Matrimonio original sin Selznick, Sospecha sin Selznick, Sabotaje sin Selznick y La sombra de una duda sin Selznick y Náufrago sin Selznick. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas que hace sin Selznick, a pesar de estar contratado por Selznick para poder hacer esas películas. La siguiente que hace con Selznick es Recuerda. Y tú fíjate que tenían una relación tortuosa entre ellos, no se llevaban muy bien porque eran tan creativos, querían hacer las cosas cada uno a su manera, que lógicamente chocaban. Pero sí que es verdad que desde Rebecca hasta Recuerda, con todo este intervalo de películas que he hecho entre medio, el éxito de Rebecca no se vuelve a repetir hasta Recuerda, que es la película que tenemos hoy aquí. Con lo cual se dan cuenta el uno y el otro que de alguna manera pues esa unión les beneficia, ¿no? El hecho de traer a Dalí es más idea de Hitchcock que de Selznick. Hitchcock lo coge porque sabe primero que lo artista que es, pero ojo, por la promoción que le va a dar a la película también. Es el peso increíble de decir, tenemos a Salvador Dalí para esta película y anunciarlo así, es sobre todo lo que mueve a Hitchcock a poder hacerlo, aparte de la creatividad, por supuesto, y el arte de este señor. Pero le mueve mucho esa parte, digamos, promocional, ¿no? Que Selznick lo ve menos claro, luego hablaremos, me imagino que más a fondo de toda esta parte. Pero bueno, en definitiva es cuenta, y lo que me pedía Lucía, habla de Dalí, es que esta introducción la quería hacer un poquito para ver esa parte de cinematografía. Pero bueno, pues Dalí siempre se sintió muy fascinado por Hollywood por el poder de convocatoria que tenía. Vuelvo a insistir otra vez en la promoción. Es decir, el salir en una película, claro, lo veía un montón de gente en todos los sitios del mundo y él tenía fascinado. Luego hablaremos, imagino, cuando hablemos del sueño, de por qué le interesaba el cine, de las perspectivas que él veía en el cine y demás. Pero bueno, a nivel, digamos, de algo más pragmático, a él le interesó Hollywood en ese sentido. De hecho, hizo menos colaboraciones en Hollywood de las que le hubiese gustado. Y hizo 3. Yo no sé si esto es lo que quieres que hable, Lucía, estos vídeos que he traído. Sí, por favor, sí, es genial que podemos ir viéndolo, sí. Vale. Pues Hitchcock hizo 3 colaboraciones en Hollywood. La más conocida es, además, con 3 sueños. 3 sueños son los que él desarrolla. El primer sueño es el de esta película, de Recuerda, que es el que hablaremos, me imagino, luego más extensamente, ¿no? Del cual se cortaron muchas escenas. Bueno, en realidad, ¿cuento todo Sí, si quieres. Bueno, todo lo que tiene que ver con... vale, porque es que todas las fotografías que tienes, que nos has mandado, tienen que ver con todo el metraje que se fue eliminado. Pues que hable de lo que pasa es que estas fotografías, igual cuando veamos el sueño... Vale, mira, vamos a poner ahora mejor las colaboraciones, tanto con Minelli como... Sí, mucho exacto. Mejor. Yo creo que es mejor ver el sueño y luego ver las fotografías para que veamos lo que quitó del sueño. ¿Te parece? Vale. Porque así creo que es bueno. De esas 3 colaboraciones, la primera que hizo fue una película, Montaï. Es una película que está codirigida por Fritz Lang, aunque no debió dirigir mucho, pero ya se le encarga una secuencia onírica. Las 3 colaboraciones gordas que va a tener son secuencias oníricas.
Vale, ahí lo freno, porque además es una escena que ni siquiera acabó siendo como quería Dalí, pero el pobre sí que tuvo unas cuantas frustraciones. Y el siguiente corte, que es muy chulo también. Bueno, vemos aquí, por comentar un poco, vemos siempre el tema de los relojes, ¿no? Ese reloj que da vueltas así, esa obsesión que tenía Dalí con los relojes. Y bueno, y esta otra escena, muchos años después, la otra del principios de los años 40, en 1950, esta película es más famosa, El padre de la novia, una película costumbrista, una comedia, fíjate que es curioso, ¿no? Verlo en una comedia, un sueño de Dalí. Es una película con Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett. Esta es muy popular, me entiendo que mucha gente la habrá visto, pero no, a veces nos olvidamos que el sueño es de Dalí. Es Spencer Tracy, que ve que su hija, su querida niña, se va a casar, entonces no se hace a la idea de que haya crecido tanto como para que ella se pueda casar, con lo cual también eso hace que él se vea viejo, porque ya se ve como un padre de una futura novia, y eso le hace reflexionar sobre cómo pasan los años y demás. Es esa comedia costumbrista dirigida por Vincente Minnelli, que fue un exitazo de taquilla, y que el sueño, curiosamente, no sé si era la decisión de Minnelli, no sé del productor, no sé quién decidiría que Salvador Dalí hiciese el sueño que tiene Spencer Tracy cuando él sueña, porque le están, como la boda la organiza su mujer y su hija, pues le están diciendo, mira, tienes que hacer esto, cuando vayas al altar tienes que hacer esta otra cosa. Entonces tiene un poco de miedo, ¿no?, de pánico a cómo va a quedar él en esa ceremonia de la boda, y tiene esta pesadilla en la cual pues es muy graciosa, porque aquí juegas todo, ahora vamos a ver, con el suelo y demás, y como él, digamos, es una pesadilla a veces muy común, ¿no?, como que quieres llegar a un sitio y no llegas, ¿no?, y no acabas de llegar. En este caso es el altar. When I finally got to sleep that night, I dreamed of the wedding. I was late. Somehow I couldn't seem to move my feet. El pobre hombre, por supuesto. Eso, ¿veis? Lo que implica también el surrealismo, también otros aspectos que podéis comentarnos, Guillermo. Los ojos también, ¿no? Sí, es lo que iba a comentar. Esos ojos que luego vamos a ver en la escena de Recuerda, ¿no? Claro, aquí lo que se plantea aquí es que, claro, puede estar diseñado por Dalí, pero luego eso hay que ejecutarlo. Claro. Es una cosa que tú diseñes un sueño, luego hay que ejecutarlo, hay que rodarlo, hay que montarlo. Yo no sé hasta qué punto, claro, Dalí tenía que ver con todo esto. Luego veremos que el sueño de Recuerda tuvo poco que ver, pero me refiero al montaje y a la sincronización. Pero claro, es decir, hasta qué punto un artista, o sea, tú le encargas un sueño, o sea, una secuencia a Dalí, que la puede hacer, me imagino que con storyboards o con bocetos, lógicamente, en este caso más artísticos. Y luego eso, claro, hasta qué punto él se puede involucrar en cómo se rueda eso, si está pendiente de quién lo rueda, de dónde se pone la cámara, o eso lo hace el director. Luego en la sala de montaje, que claro, no, es un proceso, el cine tan, digamos, colaborativo o de tanta gente, que uno no puede sentarse como un cuadro y decir, voy a pintar un cuadro y esto es lo que yo hago. Sino que aquí tienes que colaborar con más gente, y en ese interín de que va entrando más personas, te pueden cambiar la idea. No sé hasta qué punto en este caso es así, pero evidentemente esta escena, por ejemplo, de Spencer Tracy que estamos viendo ahí, no creo que la rodase Dalí con una cámara. Entonces, claro, la diseñó él, pero hasta qué punto todo eso, pues la autoría se puede ir más o menos diluyendo, ¿no? Sin ninguna duda. Voy a añadir dos cosillas, porque también quiero que Pablo nos hable de Dalí desde el punto de vista artístico. Dos aspectos. Que esto, bueno, aquí hay alumnos míos ya lo saben. Dalí formó parte del universo cinematográfico desde muy pronto, desde los años 20. Como surrealista, lo que quería era llevar el arte surrealista también ahora nos contará Pablo acerca de lo que es el surrealismo, acerca de lo que es el arte, pero también lo quería llevar a la expresión cinematográfica, que era el último arte. Sí, dime. Un apunte, es verdad que no lo hemos explicado. Todo esto que acabamos de ver es la aportación de Dalí en Hollywood, no la aportación de Dalí en el cine. Es decir, eso ahora no se contará a Pablo. Es decir, esto que hemos hablado es la aportación de Dalí en ese Hollywood, que él tiene más aportación cinematográfica previa, ahora me imagino que lo contará Pablo, pero es decir, no es que hayamos resumido en estos clips la aportación de Dalí en el cine, es la aportación de Dalí en Hollywood, por la industria hollywoodiense.
por eso a eso iba, ¿no? Entonces, una de las vanguardias, que también el cine tuvo sus vanguardias a imagen de pues el arte pictórico y bueno, y otras muchas, literatura, etcétera. Sí que es verdad que Dalí en sus primeras etapas colaboró mucho con Buñuel, tanto con Un perro andaluz en el 29 como en La Edad de Oro en el 30, que las dos son, pues eso, forman parte del surrealismo, que además tenían el beneplácito de André Breton porque le encantaba Dalí. Es verdad que llamaron muchísimo la atención y a partir de ahí él hizo muchos guiones, hizo muchísimos guiones, tanto que tenía ideas para hacer más de una docena de películas, pero no pudo ir concretando ninguna. Y solamente un apunte antes de ir hacia lo que es lo artístico. Dalí, en el 46, se unió a Walt Disney para hacer un cortometraje que se llamaba Destino. Bueno, pues ese cortometraje no pudo hacerse, dura como 6 minutos y pico, casi 7. He cogido 50 segundos para que lo veáis. El cortometraje Destino, que se hizo en 2003 según los lineamientos que había dejado clarísimamente especificados Dalí, pero que no pudieron, imaginaos, pues más de 60 años después de que los hubiera ideado. Y nada, simplemente 50 segundos y todo para Pablo de Dalí. Pensad, Dalí con Hitchcock, Dalí con Selznick, Dalí con Walt Disney. O sea, este hombre... Pues nada, a mí Dalí tengo que decir que es un pintor que me gusta muchísimo. Es decir, yo creo que fue un auténtico, bueno, un rupturista. Es cierto que en lo que es la historia del arte nos encontramos artistas que de alguna manera pues anticiparon lo que iba a pasar con el surrealismo, ¿no? Es decir, nos encontramos a Arquimboldo, el Bosco, Goya, Fuseli, ¿no? Yo creo que La pesadilla de Fuseli sin duda es uno de las obras, ¿no? Que anticipan mucho de lo que va a pasar en el surrealismo, o los grabados de Goya, ¿no? Como El sueño de la razón produce monstruos, que yo creo que es un antecedente más que claro, ¿no? A mí me gustaría también incidir no solo en lo que es Dalí, sino también lo que es el surrealismo en sí, porque el surrealismo nace precisamente de podemos decir, una crítica un tanto peyorativa de lo que sería el ballet de Pagat, que se estrena en 1917, donde intervienen también, como muchas de las obras que estamos hablando, pues Erik Satie con la música, Jacques Cocteau con lo que es toda la escenografía, Diaghilev con lo que es todo el tema de la coreografía, y Picasso, ¿no? Es decir, y Picasso que se encarga, ¿no? Y yo recomiendo que lo veáis. Hay ediciones también evidentemente modernas, ¿no? Pero donde se encarga precisamente de lo que es el vestuario, ¿no? Que es como ver cuadros cubistas en movimiento, ¿no? Y precisamente Apollinaire dijo que era todo muy surrealista, como diciendo que estaba todo fuera de lo normal, ¿no? Y el término se quedó ahí hasta que en 1924, ¿no? Pues escribe André Breton, como decía antes Lucía, el manifiesto surrealista, donde precisamente dice André Breton claramente que va a definir el término surrealista, del término surrealismo para siempre, ¿no? Es decir, como de una manera definitiva, ¿no? Y uno de los términos que emplea es el automatismo psíquico puro, ¿no? Que bajo André Breton, uno de los pintores que de alguna manera mejor tamizaban lo que eran estas ideas era Miró, ¿no? Dalí, de alguna manera, es un pintor bastante complejo, es decir, y precisamente yo creo que también lleno de contradicciones, porque él mismo, es decir, nadie piense que es una frase que digo yo, lo dijo él mismo. Dalí se consideraba un muy mal pintor, con que yo coincido con lo que dijo en cuanto al manejo de colores, etcétera, etcétera, pero él también dijo que era un excelente dibujante, ¿no? Y es realmente cierto. Es decir, cuando vemos un cuadro muchas veces de Dalí en directo, nos damos cuenta que el dibujo es extraordinario. Es decir, evidentemente el pintor no se puede comparar desde el punto de vista del juego con los colores, pues por ejemplo con un Velázquez o con un Goya, pero el dibujo realmente es extraordinario, ¿no? Y ese dibujo precisamente le permitió crear obras bajo su propio universo, partiendo de un método, ¿no? El método precisamente paranoico crítico, que lo hemos visto en una de las escenas que, bueno, la del reloj, que aparecían con las botellas, ¿no? También lo hemos visto cómo estaban juntando, por ejemplo, los ojos con unos primeros planos, ¿no? Que este método que él mismo definió era como unir objetos que sin la intención del pintor o del artista o de lo que es de alguna manera el automatismo, porque eso es el surrealismo, nunca se hubieran juntado, ¿no? Y eso permite que, por ejemplo, aparezcan relojes al lado de tigres,
botellas haciendo de saetas en los relojes, ¿no? O cualquier obra o que realmente mezcle este tipo de imágenes y que incluso muchas veces se solapan, ¿no? Hemos visto retratos hechos por medio de figuras cúbicas, ¿no? En su obra, ¿no? Y muchas veces se solapan y posibilita que hayan dobles interpretaciones, ¿no? Es decir, bueno, eso ya lo hemos hablado antes, ¿no? La famosa imagen del ojo en la película de Buñuel, ¿no? Que se quiere decir, ¿no? Que se corta precisamente para negar esa visión sensorial del ser humano para potenciar precisamente la interpretación del subconsciente, ¿no? Pero podríamos tener muchas más interpretaciones, ¿no? O las hormigas también que aparecen en Buñuel, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Es decir, pero a mí Dalí sinceramente me parece un pintor extraordinario y luego no solo un artista, como bien decía Guillermo, ¿no? Me parece una persona que supo llevar el marketing de su propia figura a niveles increíbles, ¿no? Y yo creo que en eso la hemeroteca nos ayuda muchísimo. Podemos ver vídeos de Dalí que además distan mucho de lo que era personalmente, porque todo el mundo dice que en lo personal era una persona totalmente normal, pero cuando sabía que iba a ser grabado, como que se cambiaba totalmente, ¿no? Y miraba totalmente y luego también sabía venderse muy bien. Es decir, y hoy en día, pues eso nos ha posibilitado a los que nos gusta el arte que, por ejemplo, se puedan tener grabados de Dalí a un precio relativamente barato, muy barato, porque de hecho hay vídeos donde aparece con un montón de grabados que firma uno tras otro, para generar dinero. Es decir, fue realmente una persona que supo venderse muy bien, que además le gustaba mucho el dinero y eso, pues evidentemente, teniendo la posibilidad de vender su firma, pues eso hizo que, por ejemplo, en los grabados hiciera tiradas larguísimas y que hoy en día pues sea relativamente fácil encontrar obra suya a buen precio. Hablo de grabados, las pinturas ya es otra cosa, ¿no? Sí. No, pero la verdad es que sí que era muy dado al autobombo. Los tres lo eran bastante, Hitchcock sin ninguna duda, pero Dalí además era de una excentricidad un poco increíble. Resulta sorprendente que en una ocasión le dijeron en Nueva York, lo que usted haga nos da igual sobre este lienzo, mientras lo firme se lo compramos, y orinó encima del lienzo. Y dijo, pues espere, ahora lo firmo, y se lo quedaron. Quiere decir que tiene ese sentido también de también un poco para epatar a la gente, ¿no? De iconoclasta, ¿no? Sí, un poco para llamar la atención. Por ejemplo, le dijeron en la Quinta Avenida, decore por favor los escaparates, y cuando los vio no le gustaba y cogió un fragmento de una bañera que pesaba mucho de parte de su exposición y rompió todos los escaparates y consiguió que su abogado dijera que un artista tiene la propiedad intelectual de su obra y que no pueden estropear de lo que él hace. O sea, que tenía también, estaba muy bien asesorado y es una persona, a mí me encanta, me pasa como vosotros también, ¿no? Me gusta mucho Dalí, pero sí que es cierto que me interesa, además de su obra que me emociona, me interesa su personalidad. Me resulta fascinante que alguien haya sido capaz de ser tan excéntrico hasta el final de sus días y que no haya pasado nada. ¿No? Me parece algo sorprendente que hoy en día no podríamos hacer esto, ni yo creo que tampoco coetáneos han podido hacerlo. Es que yo creo que ser verdaderamente original, que hoy en día además se ve cada vez menos, es algo cada vez, por lo menos yo creo que aquí los tres que estamos lo valoramos mucho y es algo que no sé, que por desgracia no se ve se ve gente más o menos original, pero verdaderamente original es que hay muy poca gente. Yo insisto, cada vez yo creo que hay menos gente verdaderamente original. Y porque una cosa es pues querer escandalizar porque sí, que hay mucho de eso, pero ser realmente original, como era este señor, es que es maravilloso porque no hay mucha gente, realmente a veces digamos que normalizamos o usamos con demasiada frecuencia la palabra, por supuesto la palabra genio, pero la palabra único, original. Yo creo que aquí sería totalmente de las pocas personas que se le puede colgar con todas la ley, ¿no? Sí, aparte era creativo en todo, es decir, yo creo que la creatividad, especialmente ser rupturista con las normas que te impone, sea la sociedad desde el punto de vista artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, al hilo de lo que comentaba antes Lucía, de la firma, hay otro vídeo también que que está relacionado con esto, que dicen que firmase un documento y coge el boli directamente, empieza a golpear el documento y luego lo rompe, ¿no? O sea, es decir, estas cosas que además tenían una ocurrencia y una capacidad de improvisar, ¿no? Claro. Y de saltarse esas normas, ¿no? Claramente, ¿no? Pero claro, era Dalí, ¿no? Claro.
Claro, no, pero es eso, es que sorprende el hecho de que tenga la capacidad de decir, bueno, yo represento la ruptura. Bueno, pues en cada cosa que me digan, tengo que adoptar la posición de rupturista. O sea, eso implica muchísimo trabajo y también la creación de un personaje. O sea, es que Dalí creó un personaje por encima de todas las cosas. Así que, nada, desde aquí una admiración increíble a él y a todo su trabajo. Y aunque parezca extraño, llevamos 34 minutos sin hablar de qué va la película que nos ocupa. Así que creo que por lo menos todos los que han asistido a este Cine Forum se merece saber de qué va Recuerda. Bueno, Recuerda, como bien dijo Guillermo, está protagonizada por Ingrid Bergman, desde mi punto de vista una de las mujeres más bellas de manera auténtica, también real, original, porque eso, cuando se llevaban esos arcos totalmente falsos, ella tenía pues unas cejas con todo el vello, además medía una barbaridad, era una mujer altísima y tenía una hechura completamente diferente, muy nórdica y al mismo tiempo muy atemporal. Es una belleza que no ha pasado el tiempo por ella e interpreta en este caso a la doctora Constance Peterson, o Peterson en este caso, que lo digo a la sueca, pero no, Peterson, que es una psiquiatra que está dentro de una institución en la que se hace cargo de la gente mediante el psicoanálisis. A su hospital, bueno, clínica privada, llega un nuevo director que se llama Anthony Edwards. En realidad es un hombre que ha perdido la memoria y luego lo van descubriendo y ha asumido la identidad de este tal Edwards, pero él se llama John Ballantyne. La cuestión es que este hombre aparece allí para dirigir el hospital, pero tiene bloqueos a causa de algo que le está haciendo daño, un recuerdo subconsciente que, en primer lugar, le hace quedar como el asesino del legítimo Anthony Edwards y, por otro lado, parece estar ocultando algo que ha tenido que llevar a cabo en el pasado un poco luctuoso. De hecho, se supone que, como es el asesino, resulta que la psiquiatra se enamora precisamente del malo de la película. Y esto lo denuncia el doctor Murchison, que es el exdirector de esta institución y que iba a ser sustituido por Edwards. Así que denuncian al usurpador, se escapa, ella se escapa con él y recalan en la casa del profesor más ilustre que ha tenido la doctora Peterson, que es el profesor Burloff. Y este hombre ayuda a Constance a llevar a cabo varias sesiones de psicoanálisis con Edwards para descubrir, 1, quién es él en realidad, 2, si ha matado al otro médico y, en tercer lugar, pues descubrir la identidad en general y quién es y de dónde viene y a dónde va, para que el amor con Constance sea ya completo, ¿no? Y además fuera de ningún tipo ni de culpa ni de problema legal. Temas que se tocan en esta película. Bueno, en primer lugar, lo que lo conduce todo es la relación entre la terapeuta y el paciente. Aquí paciente porque es psiquiatra, si fuera psicólogo diríamos cliente, pero aquí no, es obvio que es un paciente además que tiene una enfermedad que incluso ya llega a ser psicosomático, él se desmaya, él se bloquea, él tiene algunos problemas. Luego otro de los temas, como no, es el romance, a pesar de que es un thriller romántico, es bastante asequible, quiero decir que tampoco es, es muy Alfred Hitchcock, ¿no? Esa relación entre una mujer más fría, más calculadora, a la que todo el mundo considera que es una mujer que nos va a entregar su corazón y que todo el mundo le recrimina que no esté enamorada de nadie y luego resulta que le recriminan que se enamore del médico. Es verdad que puede ser un asesino, ahí no se lo quitamos, pero lo que está de fondo es que en realidad se ha enamorado del hombre equivocado porque todos ellos querían que se enamoraran de ellos. Y luego otros tipos de temas, pues sobre todo el psicoanálisis, el surrealismo y el mundo onírico, que es lo que más vamos a ver, además de la relación del cine con el arte. Algunos aspectos que aquí, por ejemplo, en el clip que he cogido, no se ve el filtro rojo y es una lástima porque solamente hay en algunas versiones y es fantástico el incluir pequeños matices en algún color, que además le obsesiona el rojo. Pensemos luego también en Marnie, aquí llamada Marnie la ladrona, por si acaso no nos quedaba claro que Marnie robaba. Y luego aquí tiene muchísimas imágenes, es lo bueno de este rodaje de ellos tres. De ellos tres es una maravilla. Tenemos de cada una de las, para que veáis también el grado de intromisión de Hitchcock a la hora de dirigir, que ayer se lo hablaba. Bueno, todo esto es
es material promocional de lo que decíamos, saberse vender. O sea, hacía muchas fotos de rodaje, Selznick y él, para venderse, porque por eso hay tantas fotos de rodaje, por ese carácter, digamos, exhibicionista y autocomercial, no sé cómo llamarlo. Sí, es verdad, sí, de marketing propio. Y, por cierto, a mí esta imagen me encanta porque como mira Gregory Peck a Ingrid Bergman es brutal, esa mirada es muy bonita. Y luego, no solamente eso, aquí están con Dalí y aquí pues también acabaron llevándose muy bien porque hay muchísimas imágenes de ellos tomando helados, tomando de todo, es increíble. ¿Os parece que pongamos un clip primero para quiénes son cada uno de ellos, que consiste su relación, y luego si queréis pasamos directamente del psicoanálisis, vamos a lo onírico y luego ya al final nos dedicamos un poco al psicoanálisis, ¿vale? Vamos a adentrarnos un poco en la personalidad de ellos y nos vamos directamente a lo artístico daliniano onírico. Investigaciones sobre problemas emocionales y dificultades amorosas. Déjese de investigaciones. Llevo 6 meses observando su trabajo. Es brillante, pero carece de intuición. Afronta los problemas con absoluta frialdad. ¿Me está haciendo el amor? Se lo haré dentro de un momento. Ahora solo preparo el terreno. Lo que pretendo hacerla comprender es que su falta de experiencia humana es perjudicial para usted como médico, fatal para usted como mujer. Ese argumento ya me lo han dicho un montón de psiquiatras amorosos. Al parecer todos querían ayudarme. Pero yo tengo un argumento mucho mejor. La he tomado cariño. ¿Por qué? Es como si abrazara un libro de texto. ¿Por qué lo hace entonces? Porque no es un libro de texto. En el fondo es una mujer dulce, adorable y encantadora. Lo siento cada vez que me acerco a usted. Usted lo único que siente al abrazarme son sus deseos. Y los míos son distintos totalmente. Calle. Estoy loco por usted. Me parece que la estoy aburriendo. No. Su comportamiento es muy interesante. Comprendo lo que siente la señorita Carmichael. Dan ganas de tirarle un libro a la cabeza. Pienso aprender mucho del nuevo director. Siempre viene bien tratar a un hombre de tanto talento. ¿Conoce usted su trabajo? Sí, he leído todos sus libros. Tiene una mente aguda y abierta. ¿Sería terrible que el sucesor del doctor Murchison no fuera digno de él? Aquí viene. Creo que ya conoce a todo el mundo, doctora Edwards. No, a todos no. Esta es la doctora Peterson. Encantado. Mucho gusto. Perfecto para ella entre los olmos. No cabe una rectangular, pero sí de forma irregular. Sí, con los vestuarios aquí. Supongo que la provisión de ropa en esta institución será inextinguible. Eso me recuerda a mi profesor de psiquiatría, el doctor Brulov. No soportaba una botella de salsa sobre la mesa, ni siquiera un salero le quitaban el apetito. Porque estaba completamente rodeado de salsa de tomate. Otra vez Bueno, toda la película se la pasa, me da mucha gracia, Ingrid Bergman mirando de lado, observando a Gregory Peck, como pensando que iba a explotar en cualquier momento, ¿no? He tenido que cortar mucho y es verdad que lo que es la continuidad de la banda sonora se pierde y es una lástima porque enfatiza mucho los puntos de mayor tensión, pero es que es imposible porque se dilatan una barbaridad en los diálogos y no entrarían más que en 3 Cineforum. Si queréis hablar acerca de esta pequeña introducción, acerca de los personajes de ellos, lo que opináis, perfecto, antes de meternos directamente en lo onírico. Bien, sí, a ver, yo creo que Ingrid Bergman, que no le gustaba este personaje, no lo quería haber interpretado, decía que era, y yo estoy de acuerdo con ella, en que era absurdo que se enamorase tan repentinamente de un señor, ¿no? Es decir, le conoce un día y se va a su habitación, además, de una manera... Es decir, que tampoco casa mucho con el carácter que se supone que tiene ese personaje. Yo, luego hablaremos probablemente, pero a mí el guión de esta película no me gusta. Es decir, decíais antes que era una película menor de Hitchcock. Yo creo que no está considerada. Yo, fíjate, yo no la he oído considerada como una película menor de Hitchcock, pero creo que debería ser considerada una obra menor de Hitchcock. Es decir, se considera una obra menor, pues Pánico en la escena, o Soy yo confieso, que lo son obras menores, pero para mí esta película que está considerada esta película. A mí siempre me ha parecido, no esta vez que la he visto, siempre que la he visto me ha parecido que además siendo Ben Hedges el guionista, me parece un guión prácticamente lamentable. Es decir, es psicológicamente, luego hablaremos, imagino, de la parte psicológica, es atroz. Y es verdad que está muy bien dirigida y demás, pero el personaje de Ingrid Bergman, que tampoco, es decir, me resulta muy interesante precisamente este trozo que has puesto, Lucía, porque es donde yo creo que es más inteligente. Es decir, es una mujer
a la que y esto, fíjate, es un aspecto que se explota muy poco en el argumento, pero que incluso desde un punto de vista femenino o feminista de hoy en día creo que sería interesante. Es decir, es una mujer que de cara a los demás, como parece que no tiene una vida amorosa, digamos, plena, o que no la tiene, vamos, ni plena ni no, por decisión propia, cosa que es totalmente legítima, parece como que tiene que estar amargada según los demás, bueno, según esos criterios absurdos, ¿no? Y sin embargo ella le da un beso en la boca a él y en vez de es que lo toma como algo absolutamente normal, es decir, lo tiene tan asumido, es decir, está tan falta de complejos en ese sentido, que es que te deja claro que no tiene esa vida amorosa porque no quiere, no porque no pueda, ni porque tenga un trauma, ni que es lo que parecen los demás dar a entender o pensar, ¿no? De ella. Pero aparte de que ella está bellísima en esta película, siempre es verdad que está para mí le falta, no sé quién es el diseñador de vestuario de aquí, no lo he mirado, pero yo la veo, me pasa mucho con Ingrid Bergman, la veo especialmente pacata, me gustaría verla un poco más glamorizada de lo que sale en las películas. Para mí eso es un hándicap que siempre tiene para mí Ingrid Bergman, es que la veo, esa primera chica natural que decía Selny, para mí la veo demasiado poco glamurosa, ¿no? Para una película de Hollywood. Luego hablaremos también de cómo Selznick se negó a quitarle ese glamour en la escena onírica. Bueno, luego lo hablamos. Pero bueno, lo que es el personaje de ella, principalmente porque el de él, creo que ella trabaja maravillosamente bien en esta película, así como digo una cosa y lo otro. Es una excelente actriz, siempre lo fue, pero en esta película y con ese papel además tan, desde mi punto de vista, mal concebido en muchos aspectos, lo salva muy bien ella, con esa interpretación tan buena que hace de miradas, cosa que en él lo veo mucho peor, a él no le veo muy acertado en esta película, a nivel actoral, era mucho más, no le quería Hitchcock en esta película. No. Hay que decir que esta es la primera película que hace Hitchcock con Ingrid Bergman, de las tres, haría Recuerda, Encadenados y luego haría Atormentada, y según parece ser, y esto siempre ya no sabemos hasta qué punto es verdad o no, pues se obsesionó con ella, se medio enamoró de ella. Eso es verdad, le pasaba le dejaba hacer apuntes que a nadie y cortar cosas, la daba ciertos gustos, por así decirlo, a nivel argumental, que era imposible que con otro actor pasase, y al final le sentó muy mal que le dejara por Rossellini, ¿no? Porque al final Ingrid Bergman se va con Roberto Rossellini y lo tomó como una traición. O sea, a mí no me has querido, pero a Rossellini sí, ¿no? Entonces es esta... Pero es que aquí tengo que intervenir, pero porque es que se obsesionó y además... Sí, lo decía él, no yo. Por eso, tiene la idea, es que me ofende un poco porque es que ya no solamente tiene como una competitividad, pues desde un punto de vista sexual con Rossellini, porque dice, tú te has llevado a la chica, sino también incluso has elegido a él como director y me has dejado a mí. O sea, cuando estaba con algo tan interesante como el neorrealismo, que ella pudo formar parte, pensemos la cantidad de Stromboli y todas las películas que hizo con el propio Rossellini, además de una gran familia, por supuesto, pero es que la obsesión de Hitchcock también, eso sí que deberían psicoanalizarlo, de verdad, qué obsesión. Bueno, fíjate lo que hubiese dado, pero sí que es verdad que incluso, fíjate, y esto es conocido, cuando, bueno, luego es que claro, pierde a Ingrid Bergman, luego pierde a Grace Kelly porque se hace princesa, que va perdiendo a sus musas sucesivamente, y luego al final, cuando esto a mí porque esto es real, además, cuando Vera Miles no puede hacer Vértigo porque se queda embarazada, dice que no concibe cómo una mujer puede preferir tener un hijo a hacer una película con él. Esto es lo que es real. El razonamiento. Pero bueno, dicho todo esto, y entrando más quizá en el personaje de Ingrid Bergman, a mí este personaje que además puede parecer, fíjate, por un lado me parece como muy, muy falso a la hora de ser de estas personas que como son psiquiatras son psiquiatras las 24 horas del día y que solo hablan de psiquiatría, que van a tomar un plato de carne y te hablan de psiquiatría. Pero es que es verdad que yo conozco gente en la vida real que es así, el plano de la psiquiatría. Yo también. Y aquí en este caso yo la veo pues que refleja eso, que por uno me parece muy pesada. Es decir, el personaje parece una mujer pesada porque está todo el tiempo dando vueltas a esa parte psiquiátrica o psicológica, pero sí que es verdad que aunque si en vez de ser psiquiatra fuera carnicera y me estuviera todo el tiempo hablando de la carne, lo vería como un fallo de guión, pero siendo psiquiatra es que es verdad que hay mucha gente que es así, muchos psiquiatras que es así, con lo cual yo los conozco, con lo cual se me hace más realista, aunque pesado, pero más realista. Sí, sin ninguna duda. Pablo, sobre los personajes.
Nada, a mí, pues, bueno, coincido con lo que ha comentado Guillermo, también con el tema del guión, ¿no? Que da un giro prácticamente al final de la película, ¿no? Y bueno, pues así un poco de sopetón, ¿no? Muchas veces las cosas no están del todo hiladas, pero yo creo que puede ser también un producto de algo artístico, ¿no? Porque el tema del surrealismo, de lo ilógico, de esas imágenes que muchas veces no tienen sentido, incluso en los diálogos. Es decir, yo he visto, bueno, lo hemos visto con el diálogo del libro, ¿no? Porque no me abrazas, o sea, ¿por qué me abrazas? Porque no eres un libro, ¿no? Es decir, esa serie de cosas que no tienen sentido, ¿no? Que son casi infantiles, pues yo creo que están constantemente en la película, ¿no? Y sí que es cierto que coincido también con lo que ha comentado Guillermo. Yo creo que el personaje fuerte sin duda es ella, ¿no? Él quizás, pues bueno, evidentemente atendiendo a la enfermedad, pues tiene tintes más infantiles, los desmayos que tiene, las rabietas, tiene, como decimos hoy en día, muy poca cuerda, ¿no? Con lo cual, pues tampoco interfiere mucho en lo que es el generar unos diálogos, pues nutridos. Ella, sin embargo, como lo hemos visto aquí, pues es mucho más reflexiva, es mucho más segura. Y en ese sentido, pues es la que podemos decir, es la que lleva el peso sin duda de la película, como bien se ve en el final, ¿no? Es decir, ella básicamente es quien resuelve todo el problema y además lo resuelve precisamente desde la razón. Es decir, que ahí digamos que es la razón la que vence a ese automatismo del surrealismo que muchas veces está presente, ¿no? Entonces, digamos que ahí es como que cambia totalmente el giro, no solo desde el punto de vista, podemos decir, del guión, sino también desde el punto de vista conceptual, ¿no? Que se marca en la película. Totalmente, ¿no? Y además tiene una cosa positiva porque ella se pasa toda la película. Es verdad que tiene quizá una vestimenta un poco monjil. Luego es algo que se va a mantener hasta el final de sus días, porque incluso ves Sonata de Otoño de Bergman y dices, madre mía, todavía Lee Fullman está más monjil que ella, entonces parece que ella es la estrella de Hollywood que llega de Suecia. Yo no sé si, probablemente ahora no se podrá ver, lo podríamos haber cogido, pero no sé si os acordaréis, probablemente igual no. Cuando ella recibe el Oscar por Luz que agoniza, el modelo que lleva para recogerlo es realmente como de ir a comprar el pan. Quiero decir, no sé si, bueno, Pablo imagino que igual no lo conocerá, Lucía, no sé si te acuerdas tú del vestido que saca, que va con creo que va con unas sandalias incluso para recogerlo, es decir, que es como... Que algo de a lo mejor complejo por la altura que tenía debía tener, porque el tipo de calzado que utiliza... Sí, pero bueno, que hay maneras de llevar zapatos planos. Charis los llevaba y eran preciosos. Así que ella es... Yo creo que aposta también sería su carácter. Es decir, ella se la llamaba Santa Ingrid en aquella época porque interpretaba siempre papeles... Bueno, hizo de Juana de Arco, lo haría posteriormente esta película. Hizo Las campanas de Santa María, creo que el mismo año además de esta película. Y luego, claro, era Santa Ingrid cuando de hecho, en Encadenados, Hitchcock lo que lo lleva aquí un poquito, él lo llamaba el suspense sexual, decía él. Es decir, el suspense sexual es un poco lo que he explicado antes Lucía. Es decir, una mujer aparentemente fría, rubia preferentemente, porque se supone que las rubias son más frías, distante, así como que es como de hielo, ¿no? Y de repente, en algún momento de la película, lo vemos, por ejemplo, con Eva María Sainz con La muerte en los talones, por ejemplo, que sería un caso muy claro, pues es ella la que toma la iniciativa amorosa, la que ella seduce al galán en vez de que el galán la seduzca a ella, y esconde como un volcán de pasión y de fuego, ¿no? Dentro de eso es lo que Hitchcock llamaba el suspense sexual. Entonces, con Ingrid Bergman lo podía ejecutar así, de hecho, en esta película menos, pero en Encadenados, sí que lo pudo llevar a término total, porque era una mujer como de aspecto frío, pero que al final, pues es verdad que aquella escena de los besos y demás, pues le daba el lugar para esto. Pero un poco refiriendo a lo que decía Pablo antes, es verdad que ella lleva el peso, que ella es la racional, por eso se hace más extraño y es fallo de guión cómo una mujer de ese carácter puede enamorarse de un señor al primer golpe de vista y presentarse en su habitación esa misma noche. Una de dos. Que eso es muy interesante, es decir, el hecho de que no tenga esa digamos, vergüenza sexual por presentarse, la casa mucho con la escena que hemos visto de que le dan un beso y es como para ella como algo aséptico, ¿no? Totalmente. Es decir, pero sí que es verdad que una mujer tan aparentemente racional, tan lógica, sea tan ilógica de ver a un señor y enamorarse. Además, ojo, te puede gustar un señor nada más verlo, pero perder la cabeza por él.
claro, es que se dice que no, ella no podría, que se lo dice el psiquiatra luego, ¿no? El amigo ella no podría enamorarse de una persona que hubiese matado a alguien, está convencida, pero si no le conoces de nada, es decir, no conoces de nada y pones todo tu interés y tus creencias sobre él. Yo creo que ahí es una cosa realmente, y eso es lo que a ella no le gustaba, ¿no? Es un matiz muy del Hollywood romántico, de la historia de amor por encima de todo. De todos modos, es verdad. Sí, pero hay veces que puedes hacer lo mismo y está bien hecho, pero aquí no está bien hecho. No casa, no, obviamente no. Pero hay una cosa que sí que está bien expuesta y es cuando ella le besa y ella se queda impertérrita, como si no pasara nada, en realidad le dice una expresión que es muy interesante y que es aplicable a todo en la vida, que es que dice, yo noto que hay algo, dice, no, notas lo que sientes tú por mí, por eso... Exacto. Sí, sí. Claro, dice, tú no sabes lo que estoy sintiendo yo por ti, que para mí no tiene nada que ver y por eso no reacciona de otra manera, que sería más pues del Hollywood clásico, que ella le diera un golpe, una bofetada o... No, pero incluso en la vida real, vida real, aquí Lucía se te acerca un señor y te da un beso en la boca, que así como esa idea... En ese caso, hombre, si se acerca un señor, igual me pongo a correr. Pero si es un compañero, es obvio que sí que se lo explicas. Del mismo modo que... Hombre, pero te da un beso un compañero así y vamos, bueno, a mí me lo da una compañera y yo le digo, ¿esto qué? No me quedaré diciendo, bueno, pero filosofando allí. No, bueno, pero eso forma parte del matiz racional que ella tiene. Lo verbaliza todo porque lo racionaliza todo, en realidad, ¿no? Es algo muy, muy suyo. Pero también es cierto que a lo largo de toda la película, ella, que parece que es la racional, habla, de alguna manera lo intentan escudar con el personaje que estuvo nominado al Oscar, este actor, porque precisamente eso, ¿no? Decía, es que las mujeres perdéis la cabeza, que con una misoginia de principio a fin de la película, pero bueno, perdéis la cabeza cuando os enamoráis, perdéis la cabeza, y ella lo que demuestra al final es, sí, he podido parecer que perdía la cabeza, pero me he enamorado, pero he resuelto el problema, como decía Pablo, a través de la cabeza y no del corazón. Y ese es el gran punto a su favor, el ganar con sus propias cartas sin tener que hacer trampas. Y en eso... Bueno, pero es que el que hace trampas es el guión. Por supuesto, está más trampeado que nada. Es tan absolutamente tramposo que todo ese por supuesto, además que para un enamoramiento tienes que construir un armazón argumental que tenga cierta lógica. No puede ser, uy, he visto a alguien y... Cupido me ha matado. No. Es que a ver, puestos ya, porque esto, es decir, esa bajada con los esquíes, ¿no? Que decíais antes, las cosas de la música. Es decir, claro, yo lo interpreto así, es decir, ella está dispuesta, o sea, primero yo no entiendo por qué como una pista de esquí tiene un trasfondo que la gente se va al vacío. Es otra cosa. Hay una pista de esquí en San Gabriel, que además, bueno, luego lo haremos, llegan a ese nombre, una cosa rarísima, resulta que hay una pista de esquí que vas directo a un precipicio y además sin ningún tipo de protección ni nada. Ella entonces, yo creo que la teoría de ella es, bueno, vamos a matarnos y si él me salva es que ha recuperado la cabeza, si no, pues nos matamos los dos. Es que no entiendo cuál es la... Porque ya no pone, si él no da ese giro y evita que se vaya, ¿ella qué se va a hacer? Claro. Es como Rebelde sin causa y todo, cuando está en el coche y hasta que uno no frena, no frenan los dos. Pero, o sea, ella sabe que van a ir al vacío, es decir, yo estoy convencida, la teoría a mí me parece ilógica, la teoría es, bueno, como yo estoy convencida que al final él va a recobrar la cabeza y nos va a salvar, pero claro, si no nos salva, que ella no tiene un plan B para si él no recupera la cabeza. Se supone que ella sabe esquiar, quiero decir, llegará un momento en el que estará al borde ya cuando él ya lo sé, es que es de un surrealismo, ¿ves? Al final eso sí que es surrealista. ¿Ves? Vamos a ver la escena onírica porque es verdad que más o menos tenemos media hora más y no llevamos ningún clip. Vamos a empezar. No tengo fe en los sueños. Esas manías de Freud son estúpidas. Naturalmente usted lo sabe todo. Tiene amnesia, tiene complejo de culpabilidad, no sabe de dónde viene ni tiene idea de a dónde va. Pero Freud es un tonto. Eso sí que lo sabe. No está mal, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? El café. Fatal. El enfermo nos va a decir todo lo que ha soñado. Muy bien. Tomaré notas. Voy por mis gafas. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego. Pero no tenía paredes. Solo muchas cortinas llenas de ojos pintados.
Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. ¿Reconoció a esa muñeca tan cariñosa? Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá. Esas eran sus ilusiones convertidas en sueños. Siga. Bien, yo estaba sentado jugando a las cartas con un hombre que llevaba barba. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta, las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas le parto la cara. Siga intentando recordar los detalles. Cuanto más raros, mejor desde el punto de vista científico. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. Le vi arrojar la rueda al tejado. No sé por qué yo corría. Algo daba golpes sobre mi cabeza, un gran par de alas, que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. Supongo que escapé, ya no me acuerdo. Y eso fue todo. Cuando me desperté vi al doctor Brulov. Toma un poco de café. Gracias. Que aquí he mantenido el fragmento de... Lo he hecho más rápido, igual que el sueño, porque son 9 minutos y lo he comprimido, pero vamos a ver un poquitito más que es como llega esa resolución extraña de la que hablabais, ¿no? De pronto lo de las alas... ¡Ah, San Gabriel! Sí, porque no hay más... Eso es. Extrañísimo. Vamos a ver entonces la conclusión para que así podamos hablar de todo en general. Nieve. Le ha dado miedo la luz. Fotofobia. No, ha sido la nieve. Al doctor Edwards le gustaba el deporte. En su libro habla del tenis y del esquí como muy valiosos para el tratamiento de las enfermedades mentales. ¿El esquí? Huellas de esquí en la nieve. Eso es lo que aquellas líneas oscuras simbolizaban para él. El horror que le inspiran significa que están relacionadas con la causa de la amnesia. Sí, un crimen esquiando. Algo que ocurrió en mi infancia. Ya me acuerdo. Yo maté a mi hermano. Yo no maté a mi hermano. Fue un accidente. Fue un accidente. Eso es lo que te ha obsesionado siempre. Ese era el recuerdo que te daba miedo. Aquí tenemos todos los puntos que hemos tocado a lo largo de la conversación, así que está bien, ¿no? En primer lugar, el sueño en sí mismo, lo artístico, lo surrealista, todo lo que tiene que ver con Dalí. Por otro, claro, todo junto. Por otro lado, ese plano que está en Orson Welles, que es muy Ciudadano Kane, de esa montaña detrás, de lo de la nieve, etcétera, etcétera. Y luego, como llegan a la conclusión, además me da muchísima gracia que ella, ¡ay, claro! Doctor Edwards dice en su libro que el esquí y el tenis ayudan mucho a los problemas mentales. Bueno, y si al enfermo le gusta la natación, bueno, pues eso no vale. O sea, me sacan conclusiones prácticamente de todo lo que dicen. Un reduccionismo brutal. Ay, le da miedo la luz, tiene fotofobia. Es tremendo, ¿no? Pero, y luego lo que decía también de ese precipicio absurdo en el que finaliza una... Es que esa pista de esquí debería estar denunciada. O sea, debe tener una pista de eso que va al infinito allí. El barranco de los asesinatos debería
mira la cosa. Es terrible. Y está abierto al público, la gente va a esquiar. Sí, claro, y además, bueno, pero no está muy, si te das cuenta no tiene mucha gente, por algo es. Bueno, pues entonces, si os parece bien, vamos a empezar por lo que es el sueño en sí, ¿no? Por lo que también nos trae en esta sesión. Si te parece, Pablo, empezamos contigo para que nos cuentes un poco del universo daliniano y todo lo que tiene que ver con pues, las ideas que va diseminando en este vídeo. Sí. Vale, pues bueno, aquí vemos mucha influencia de lo que era de alguna manera la percepción, ¿no? de las formas, podemos decir, de los objetos cotidianos que tenía Dalí, ¿no? Yo creo que es el deformar, ¿no? El interpretar muchas veces lo que son objetos, como por ejemplo se ve perfectamente en la rueda, que no rueda, con lo cual ya se está de alguna manera descontextualizando, cambiando totalmente esa significación, algo que también se vio en los relojes táctiles, ¿no? En los relojes blandos que tenían, o por ejemplo esas máscaras también que estaba haciendo con Bacon, ¿no? Es decir, todas esas obras que tiene Dalí, ¿no? Y que cambia totalmente lo que es la realidad, ¿no? Y al hilo de esto, pues a mí me gustaría pues recordar la frase de Picasso que tiene mucho que ver con esto, ¿no? No pinto las cosas conforme son, sino como las siento, ¿no? Entonces, claro, aquí realmente no era como las sentía, sino más bien era conforme le salía, ¿no? Esa forma autómata, esa, puedo decir, primera impresión que yo estoy convencido que la primera impresión o la primera idea creativa que le venía a la cabeza sin duda la plasmaba, ¿no? Es decir, pero sobre todo buscando esa irrealidad, ¿no? Porque creo que todos soñamos, todos tenemos en cuenta lo que son los sueños y muchas veces juntamos elementos totalmente alejados, ¿no? Es decir, como esas alas que son solo alas, es decir, no hay un pájaro que te persigue, ¿no? Son solo alas que te están persiguiendo, las sombras que son muy alargadas, luego también de alguna manera ese escenario totalmente angulado, muy expresivo, que también tiene que ver con otras manifestaciones, podemos decir, vanguardistas, ¿no? A mí me viene a la cabeza pues el cubismo o, por ejemplo, las de la gabinete del doctor Aliari, que me parecen también extraordinarias, ¿no? Es decir, cómo esa expresividad que tiene el escenario es capaz de generar pues un ambiente totalmente onírico, ¿no? Es decir, pero sobre todo esas estilizaciones, esas formas totalmente, podemos decir, fuera de lo controlable, ¿no? O de nuestra realidad, ¿no? Que está en todo momento presente en ese universo que evidentemente pues aquí lo recrean de forma extraordinaria, ¿no? Sí, totalmente. Y además es verdad eso, es que no tiene por qué ser un pájaro, es que son unas alas que te están persiguiendo. Y dentro de ese mundo tiene su lógica, tiene su coherencia y está bien, ¿no? A mí me gusta también el hecho, por lo menos la idea de que haya artistas que creen un universo al margen del orden racional y que por otro lado también tengamos la opción de vivir parcialmente en ellos, y en realidad ese es los sueños, ¿no? Que son las películas más raras que jamás se están proyectando, que son nuestros propios sueños, y el hecho de que puede existir ese espacio entre la realidad y la ficción a mí me parece fascinante. Guillermo, todo lo que tiene que ver con este sueño, su construcción fue complicada, muy, muy complicada. A ver, yo tengo la impresión, esto no sé si es así, como de que primero Dalí diseñó ese sueño y a partir de ahí que quisieron argumentar cosas con ese sueño. Es decir, yo no sé si a Dalí le dijeron, la película va de esto, este señor tiene una obsesión con el estanque, como el Parque Gabriel. Yo creo que es eso. Estas líneas... ¿El qué? Yo creo que es precisamente esto, que le habrán dado unos lineamientos básicos de lo que tenía que salir, ¿no? Claro, pero es decir, si a Dalí le dijeron, este es el argumento de la película, el sueño tiene que estar más o menos guiado por este tipo de circunstancias argumentales, lo veo mal traído, pero es que lo veo tan mal traído todo que casi se me hace más lógico al revés. Es decir, que Dalí diseñase un sueño, a ver, con algunos parámetros, evidentemente, pero que eso de las alas se le ocurriese a él, porque es realmente absurdo que prenda unas alas. Fíjate, lo que dice la película es, dice ella, yo soy un ángel para él. No, se lo dice la otra. Es un ángel para él. Claro, es que un ángel, las alas, San Gabriel, es decir, es todo tan esquizofrénico que es decir, se me hace más lógico prácticamente que Dalí crease esas alas porque le dio la gana. Y a partir de ahí hayan querido justificar la presencia de las alas chapuceramente, sí, a que el propio Dalí ese argumento tan chapucero lo concibieran desde el principio, porque es que eso ya no es de recibo. Es decir, sobre todo para una persona como Ben Hedge, que aquí está tirado por los suelos y arrastrado con todas esas concepciones. Sí. A ver, dicho todo esto... Sí, perdón. No, que es absurdo, que no tiene... Hay un punto ahí que hay una incongruencia que no se entiende ya.
Dicho todo esto, y ahora de hecho veo que vamos a ver las escenas estas, las fotografías, el sueño en realidad tenía 5 escenarios. Es decir, se llegaron no se grabaron todos, pero sí que se grabaron algunos que no se llegaron a poner. Creo que ha sido Lucía la que ha dicho que el sueño tenía 20 minutos al principio, era lo que iba a tener, y al final se quedó a 2 minutos, ¿no? Una cosa así, más o menos es lo que puede durar. Hay que decir que Dalí siempre se sintió muy atraído por el psicoanálisis, que había conocido a Freud, llegaron a conocerse Freud y Dalí en 1938, y que digamos que a él le interesaba mucho, a Dalí le interesaba mucho Freud porque decía que le interesaba el mundo de los sueños. Es que Freud decía que nosotros soñábamos, que los sueños reflejaban lo que la sociedad no nos dejaba, es muy simple, no nos dejaba decir, pero que el sueño sí que nos expresábamos libremente en él, aunque fuera de una manera ilógica, sin los encorsentamientos sociales. Y claro, Dalí, como decía que él dibujaba los sueños, pues veía esa relación. Sin embargo, Freud no le gustaban los surrealistas, decía que los surrealistas eran todos locos, lunáticos. Sin embargo, cuando conoció a Dalí, llegó a declarar que se iba a replantear esto, ¿no? de que todos los surrealistas fueran lunáticos por todos los razonamientos que él le dio, ¿no? Hitchcock quiso que esta escena, y una de las causas por las cuales Selznick, que es el que se carga la escena, es decir, Selznick al final es el que no quiere, porque Dalí fue traído por Hitchcock, no por Selznick. Selznick no lo veía muy claro, lo que llegó a filmar Dalí, o sea, el material filmado por los diseños de Dalí no le gustaron nada a Selznick, lo veía ilógico, fíjate lo que sería, si es ilógico así, lo veía ilógico, y sobre todo le gustaba porque Hitchcock quería, fijaros, si os dais cuenta, las dos anteriores escenas de sueños que hemos visto de Dalí, tanto la del padre de la novia como la de Montaïd, que era la otra escena, son sueños desde un punto de vista negro, oscuro, es decir, se ve negro, y Hitchcock quería que ese sueño fuera al contrario, fuera claro, fuera todo blanco. Lo vimos cuando él corre por la pirámide, es todo casi tan blanco, casi que llega incluso a deslumbrarte, ¿no? Se rodó de esa manera tan blanca que al final Selznick dijo que es que era desacompasado con el resto de la tonalidad de la película, es decir, que parecía como un pegote puesto allí porque incluso estéticamente y lumínicamente no habían dado con el tono que pudiera sugerir una continuidad estética respecto al resto de la luminosidad de la película. Y eso fue una de las causas que le hicieron desistir, ¿no? Si os dais cuenta, eso de que corte los ojos es un poquito lo que decías del perro andaluz, que también se ve un poquito en las cortinas. Las cortinas, por cierto, con los ojos, que luego creo que lo veremos, también son las cortinas del pelo de la obra de Mae West, que también son como cortinas que se parecen mucho a las de este sueño, luego lo veremos, me imagino. ¿Quieres? ¿No? Ya que los y bueno, luego lo ponemos. Vale, pues lo ponemos. Hay que tener una habitación. Si os dais cuenta, tanto los ojos que aparecen al principio son un poco Mae West, las cortinas esas que aparecen tal y como caen son un poco el pelo de Mae West, y bueno, y es un poquito lo que él decía que le interesaba del cine. Dalí siempre dijo que le interesaba el cine, sobre todo la perspectiva que te daba el actuar con la cámara y los primeros planos también. De las escenas que se cortaron, ahora veremos fotos, Ingrid Bergman se convertía en estatua, es decir, una estatua griega, y como decía Pablo antes de la escena esta del perro andaluz, incluso como la estamos viendo aquí, esa vestida como de griega, tenía como una especie de una flecha que se la clavaba aquí ahora lo vemos ahí. Si lo bajas y lo subes un poquito. Sí, es que va al revés. La flecha. Vale. Ahí no es la flecha, tiene como una especie de argolla, y la flecha esa que y ella se convertía en estatua. Y llegaba un momento, que esto no se llegó a filmar, pero sí que se propuso por parte de Dalí, que le salían bichos de la cara como el perro andaluz. Entonces Selznick dijo que hasta habíamos llegado, que una estrella de Hollywood no podía, glamurosa no podía ponerse con unos insectos que le fueran saliendo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que una vez que se grabó todo aquello de las cinco escenarios
se pensaban grabar, es decir, el casino, la pirámide, esto que hemos visto de ese baile con ella convertida en estatua, al final de los 5 se redujeron a 3, se grabaron 3, otros 2 no sé de qué iban, no se llegaron a grabar. Por desgracia, y esto es una cosa increíble, ¿no? Que se haya perdido lo grabado, es decir, una cosa que... Porque además es que guardaba todo, fíjate que guardaba incluso los test de cámara de las candidatas de los que se llevó, que existen todavía. La prueba que descubrió Ingrid Bergman estaba guardada. Es decir, Selznick guardaba todo. Increíblemente, este sueño no lo guardó. O sea, lo rodado de este sueño, que era bastante material, esas fotos que hemos visto de ellos bailando así, ¿no? Una especie de sueño, no lo guardó. Y al final lo que hizo fue, se desentendió de Hitchcock, se desentendió de Dalí, y lo que hizo fue llamar a William Cameron Menzies. William Cameron Menzies es, para que os hagáis idea, un artista maravilloso también, es el autor de esos planos de Lo que el viento se llevó, del Adiós Congo por testigo, con esos atardeceres y el árbol, es decir, esa estética tan maravillosa que tenía William Cameron Menzies, que era un director artístico, pues vamos, el mejor, probablemente de los mejores de Hollywood. Pues él confiaba mucho en William Cameron Menzies, le dijo, a ver, tengo este mejunje aquí que me ha rodado Hitchcock con Dalí, que no sé qué hacer con ello, mira a ver si tú me lo puedes montar de tal manera que esto tenga un poco de lógica, porque la película tiene ese argumento, porque entonces, incluso eso, si os dais cuenta, el sueño no va seguido, va interrumpido por Gregory Peck, que vuelven otra vez a la cara de él a contar cosas. Todo eso está hecho por deseo de Selznick a petición de William Cameron Menzies. También es verdad, y esto jugó muy a la contra de esta escena del sueño, fue que, como ha dicho Lucía al principio, Selznick estaba en tratamiento, estaba muy imbuido por el psicoanálisis y tenía una psiquiatra que se llama May Rom, que era pues lo típico que ha pasado siempre en muchos artistas, que ese psiquiatra llega a tomar tal posesión de la persona que a veces le ayuda mucho, pero a veces lo llega hasta a anular, ¿no? Es decir, lo agarra y para no sé si desde el punto de vista económico seguir teniendo sesiones o simplemente pues porque entiendo que a lo mejor puede entender que es para su bien, pero al final casi acaba anulando la creatividad y la parte artística en este caso de David O. Selznick, que lo que hace es contratarla para que esté en el rodaje, para que asesore toda esa escena del sueño, haciendo la puñeta totalmente a Hitchcock y a Dalí, que no la ven nada lógica, porque entre otras cosas ella lo que hace es decir que todas las, que esto imagino que Pablo lo podrá corroborar, que todas las alegorías, todas las digamos, la esencia de todo lo que Dalí muestra es esencialmente sexual y que le parece excesivamente sexualizado, excesivamente erotizado, primero, desde un punto de vista psicológico, que ella no cree que todo sea tan sexual como Freud, por otro lado sí lo creía, y también lo creía Dalí, y por otro lado que para una película le parece totalmente inadecuada esas referencias, que no sé cómo las interpretaría ella o de dónde las sacaba, creía que estaban excesivamente erotizadas o excesivamente sexualizadas. Estamos hablando de una escena que no hemos visto, no sé lo que salía en esa escena, quiero decir, no sé si de lo que ha quedado ella consideraría que esto que hemos visto tiene alguna alegoría sexual que a mí por lo menos se me escapa, pero no sé. Esto ahora puede confirmarlo Pablo, pero realmente Dalí, a ver, el grueso de su obra tiene que ver con el grueso sí, las pulsiones, y quiero decir, es que sorprendente el gran masturbador, que no tienes que hacer muchas, o sea, es que es una imagen bastante explícita. Y aquí también, incluso el cachito de destino que he puesto, y lo he cortado porque, o sea, todo acaba aludiendo a lo mismo, o sea, es una obsesión personal. Luego, por ejemplo, esta chica que dice que da besos a todo el mundo, sí que es verdad que si os dais cuenta es la chica que es Rhonda Fleming, que es la chica esta que sale al principio de la película, que tenía como ciertos problemas sexuales, parece tener, ¿no? En ese psiquiatra. Entonces, es como de hecho es la actriz la que está contratada para hacer en la escena, es la misma actriz, cosa que no me casa luego con que él diga que en el sueño le recuerda a Ingrid Bergman. Porque dice, ¿a quién te recuerda a esa mujer? Y dice así, con lo cual es que hay un mejunje ahí de conceptos. Debe ser cosas cortadas que en realidad salía Ingrid Bergman. Por eso digo que entonces ahí se ve lo que está cortado, las alegorías que esta señora haría quitar. Es decir, hay como una especie. Luego William Cameron Menzies que cortaría también de lo suyo. Es decir, que del sueño original que Hitchcock y Dalí, resumiendo, que del sueño original que Hitchcock y Dalí querían, que se llegó a rodar, no todo, pero se llegó a rodar bastante, pasaron por allí la psiquiatra de Selznick cortando cosas y William Cameron Menzies cortando otras que le indicaba Selznick. Con lo cual, al final, incluso esa incoherencia narrativa, incoherencia de ideas, que queda clara en eso que acabamos de comentar, es decir, cómo puede ser Rhonda Fleming, a la cual conocen todos, y diga que, a pesar de que la actriz que estamos viendo es Rhonda Fleming, le recuerda a Ingrid Bergman. Eso es una incoherencia de guión, probablemente es supeditada a cortes y a poder hacer un apaño con todo aquello que han revuelto.
Pablo, por alusiones que te han mencionado. Sí, bueno, el tema de lo sexual, pues como habéis dicho, está muy, muy presente en el surrealismo y es uno de los, bueno, no solo en Dalí, es decir, a mí, bueno, hay otros pintores que son menos conocidos, pero que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, ¿no? A mí Paul Delvaux, por ejemplo, me gusta mucho y que tiene una interpretación totalmente diferente de los espacios, de incluso reinterpretaciones de situaciones y, insisto, no está dentro de los grandes, ¿no? Como puede ser Max Ernst, ¿no? o otro, ¿no? O Dalí, pero que a mí es un pintor que me gusta mucho y que precisamente pues tiene mucha temática, ¿no? Y Dalí también en los cuadros, pero es más, digamos, más evidente aún en lo que pueden ser los dibujos o lo que pueden ser los grabados, ¿no? Es decir, antes habéis puesto bueno, la de Mae West, ¿no? Que todos sabemos que está en el Museo de Figueres, pues precisamente en el Museo de Figueres, allí hay varias galerías donde hay expuesta obras que realmente desde ese punto de vista es bastante escandalosa, ¿no? Bueno, la Edad de Oro y el perro andaluz eran sexualmente, sobre todo la Edad de Oro. La Edad de Oro tuvo que ver él también, ¿no? ¿Era de Buñuel? Claro, sí, totalmente. Sí. Fue el final lo del perro andaluz, sí, pero lo que no sé es la vinculación de él en la Edad de Oro, no la tengo tan clara. Total, en el perro andaluz, evidentemente, pero la Edad de Oro es que tiene una realmente, o sea, digamos, de una provocación sexual tremenda, ¿no? Bueno, también es que de hecho, toda la película de la Edad de Oro, por si acaso alguien no la ha visto, lo que aborda es una pareja que quiere estar junta y que no puede por todos los condicionamientos pues, sociales, la familia. Hay que decir que eso es de lo que pero va. Que ha estado prohibida hasta hace relativamente poco en muchos países. Y no solo eso, si os dais cuenta, en Un perro andaluz, una de las escenas, además de que hay un desnudo porque todo el torso, hay que decir que también es muy sexual y además que también lo que antes comentaba Pablo de lo de las hormigas, colocarle a las hormigas y que decías tú también en la cara de Bergman, claro, es que era la obsesión particular de Dalí. Pensemos que Un perro andaluz nació de 2 sueños. O sea, él soñó que le brotaban hormigas del interior de la palma de la mano y lo que soñó Buñuel es que le sacaban un ojo a una persona. Quiero decir que fusionar esas dos cosas. ¿Cómo no iba a tener hormigas esta película? Tendría que tenerlo obligatoriamente, lo que pasa es que no se lo permitieron, claro. Pero por una causa del Star System, porque decían una estrella de Hollywood, decían, no puede... Es decir, si en vez de salir las hormigas de la cara de Ingrid Bergman hubiesen salido a lo mejor de alguien que no es una actriz no conocida o de un personaje secundario, igual lo hubiese permitido, pero lo que no quería él es que saliesen o sea, que el glamour, por así decirlo, de la estrella de cine pues no quedara manchado por esa imagen. De todos modos, Ingrid Bergman dijo que lo que había rodado, según las ideas de Dalí, tendrían que haber estado exhibiéndose en un museo. O sea, claro, es que por eso digo que es lamentable porque es que además si tú accedes a los archivos de Selznick, tiene todo guardado. Es decir, es que tiene guardadas pruebas de cámara, escenas eliminadas, de lo que entonces se llevó hay muchas escenas, las pruebas de Clark Gable, las pruebas de no sé qué. Y sin embargo, esto no sé por qué no se guardó. Le dio tanta rabia que no lo guardaría, no lo sé. Y es verdad que aunque no se hubiese quedado, aunque no se hubiese utilizado en la película, hoy en día sería exhibido en un museo. Por supuesto, que era lo que consideraba. Si queréis, voy a poner estas imágenes y si queréis ir hablando por encima de ellas, que estos son lo que queda del sueño entero fragmentado, y luego, si queréis, vemos la resolución de la película en la que se vuelve a hacer una reinterpretación del mismo sueño, que lo vuelven a leer y nos damos cuenta de que el director de esa institución sigue encontrándole sentido a la interpretación que le han hecho. O sea, quiero decir, cuando luego lo escucharemos cuando dice... Hay pianos al revés, ¿lo ves ahí? Sí, en esa foto. Sí. Hay pianos colgados del techo, claro, boca abajo. Y esta es la estatua en la que... esta no es la anterior. Esto es una declaración de Rhonda Fleming, de la chica que aparece con el vestido rasgado, de cómo se le compraron aquel camisón maravilloso y se lo estropearon y ella se quedó alucinada. Vamos a escucharlo, es verdad. Salvador picked out a gorgeous nightgown for me, and I put it on. It was beautiful, very expensive. Then, while I was standing there, he's taking the scissors and he's chopping it all over. He's chopping it up, this beautiful gown. And I said, "What are you doing?" And he said, explaining, "It's for the dream sequence." Oh, and he's chopping it and chopping it and cutting it and cutting it. And I was heartbroken. It was so beautiful. I said, why did they just use a rag? And the sequence was incredible.
before it got finished, because when it came out in the film, it was much different. Claro, es lo que dice ella misma, que ella sí que, al igual que Ingrid Bergman, ella formaba parte. De hecho, mira, parte de lo que rodaron de ella sí que se conservó, que es cuando da besos, ¿no? a los de las mesas. Claro, es que Pablo podrá decirlo, ¿no? Es que una cosa es el vestuario, que se considera un arte en sí mismo, y otra cosa es cuando hay una intervención de un artista y hace de lo que existe su propia obra de arte, ¿no? Entonces, por eso ya no lo comprende, pero... Sí, eso realmente, bueno, no lo hemos comentado hasta ahora, pero el surrealismo bebe mucho de lo que es el dadaísmo, y precisamente el dadaísmo lo que hace es trabajar con los ready-made, es decir, con los objetos ya realizados, los descontextualiza y vuelve a crear obras, ¿no? Es decir, podríamos hablar perfectamente de la plancha con pinchos de Man Ray, podemos hablar de la rueda de bicicleta de Duchamp, o por ejemplo yo creo que ya el ataque ya que hace al arte burgués que hace ya en 1917 Marcel Duchamp, cuando coge directamente un urinario sin modificar, lo descontextualiza, lo lleva a un museo, lo llama Fontaine, y encima lo firma como Richard Muth, ¿no? Es decir, volatilizando todo lo que es el concepto artístico tradicional hasta ese momento. Entonces la modificación de los objetos es algo muy, muy habitual en todo lo creativo de lo que sería el siglo XX, ¿no? Además, podríamos hablar también de cómo, por ejemplo, empiezan a introducirse partes de objetos en las obras de arte, ¿no? Lo que es el cubismo sintético, es decir, donde ya se cogían pues partes de periódico, de telas, y se iban pues añadiendo o juntando con las pinturas, es decir, ya se estaba de alguna manera pues rompiendo esas barreras entre todas y cada una de las manifestaciones artísticas, ¿no? Y esto es un ejemplo más. Claro, el collage y todo este tipo de cosas. A mí la fuente de Duchamp, recuerdo la primera vez cuando era pequeña que digo yo, pero ¿cómo va a ser esto una fuente? Hasta que después te das cuenta del valor también, lo rupturista, que a mí me suele gustar bastante, y también tiene sentido, ¿no? Ir contra ese arte burgués que dominaba un poco todo lo que tenía que ver la escena, sobre todo europea, bueno, occidental, y que dijeran, pues vamos a hacer otra cosa distinta. Y el hecho de que esté muy entroncado con el dadaísmo, a mí también me gusta. Pero bueno, de ahí a que ese camisón maravilloso lo rompan, bueno, pues también tiene cierto sentido de, bueno, si podríais haberlo hecho con algo menos caro, pues quizá mejor. Con un trapo, decía ella. Claro, no, pero en eso, claro, Selznick, por eso también estaba preocupado porque estuviera Dalí en la película, porque decía, y la incorporación de un artista como Dalí, ¿cuánto puede superar el incremento, cuánto puede superar el presupuesto que tenemos asignado para esta película? Es que es obvio que alguien como Dalí iba a suponer mucho. Bueno, hay que decir que fíjate que Dalí era muy, muy pesetero, esto de la vida dólares, que se le conocía, ¿no? Sí, que era jugando con las letras, ¿no? Desde Salvador Dalí a vida dólar, será ese nombre que le llamaban, y sin embargo se prestó una vez que él se dio cuenta del disgusto que tenía Selznick con la escena, que no le había gustado, que se iba a cambiar y demás, él se prestó, cosa inaudita, se prestó a trabajar gratis para poder retocar todo lo que hiciera falta, en parte porque, insisto, con lo que decíamos al principio, él estaba tan fascinado con trabajar en Hollywood, o sea, tenía tanto interés en trabajar en Hollywood, que incluso habría sido capaz, se ofreció y luego no se lo aceptó, o sea, se ofreció a trabajar gratis, pero Selznick no quiso ya, digamos, que se metiese más mano ahí, pero él le ofreció cosa inaudita, y en parte es por esto, porque él quería gustar a Hollywood, quería que Hollywood lo asimilase, y quería, cosa que no consiguió, porque aparte de estos 3 sueños que hemos visto, no hizo nada más Hollywood, y quería formar parte porque le parecía, lo que hemos dicho al principio, por un lado, fascinante el poder de convocatoria, ¿no? De poder llegar a toda esa cantidad de gente, que es verdad que las mayores de Hollywood lo tenían, como no lo tenía nadie, y el hecho de que, bueno, por otro lado pagaba muy bien, claro, Hollywood, es que pagaba estupendamente bien. Claro. Una cosita, para alguien que quiera ver también un poco cómo fueron los últimos días de Dalí, existe una película española estrenada hace poco más de un año que se llama Esperando a Dalí. Es muy interesante porque es la relación que Ferran Adrià y su hermano, los dos chefs, tuvieron en la propia Cataluña cuando estaban esperando a que Dalí fuera a su restaurante para que les diera prestigio. Es muy, muy interesante, ¿no? Cómo les modificó un poco el concepto y de dónde salieron también los Adrià. O sea que aquí todo está vinculado, todo lo artístico. Como decía, vamos a ver el final de Recuerda, en el que se vuelve a hacer hincapié en el mismo sueño y en el que se acaba descubriendo quién fue en realidad el asesino del doctor Edwards. Como siempre digo, aquí siempre hay spoilers, pero bueno, también para eso estamos diseccionando la película. Quiero hablarle del sueño de uno de mis enfermos. ¿Puedo preguntar quién es el enfermo? Se llama John Valentine.
Lo suponía. Todavía piensa en la posibilidad de su inocencia. Encantadora lealtad, una de sus más atractivas características, Constance. ¿Qué fue lo que soñó? Soñó que estaba en una casa de juego. Había mucha gente y jugaban con cartas en blanco. Cartas en blanco. Es evidente que el enfermo intentaba negar que era una casa de juego al soñar con cartas falsas. Dio el 7 de trébol al doctor Edwards, que le dijo: esto suma 21. Yo diría que el enfermo intentaba mencionar un local. El 7 de trébol podría ser un club. Detrás viene la palabra 21. Y hay un local en Nueva York que se llama Club 21. He oído hablar de él. Le ordenó que se marchara y le dijo: no le permito jugar aquí, este sitio me pertenece, voy a acabar con usted. Yo diría que este propietario iracundo que amenazó al doctor Edwards era yo mismo. Eso me pareció a mí. Supongo que esta interpretación se le ha ocurrido esta noche. Sí. Y que no habrá confiado a nadie su descubrimiento psicoanalítico. Aún no. El enfermo soñó que él y el doctor Edwards estaban en un tejado inclinado y que vio a Edwards caerse de ese tejado. También vio al propietario escondido detrás de una chimenea mientras sostenía en la mano una rueda. Lo que pueda significar esa rueda se me escapa. Era un revólver. El propietario que amenazó al doctor Edwards en el Club 21 dejó caer un revólver en la nieve en el Valle Gabriel después de disparar contra Edwards por la espalda. El arma sigue allí al pie de un árbol. No estoy de acuerdo con esta parte de su interpretación, por la sencilla razón de que el arma está ahora en mis manos. Su historia es ridícula. Todo el mundo se reirá de usted. Una psiquiatra enamorada jugando a los detectives. Un hombre de su inteligencia no comete un asesinato que no le servirá de nada. ¿Usted cree que no era mentalmente responsable del otro crimen en la nieve? Seguramente considerarán un atenuante el estado de su salud. No le ejecutarán por la muerte del doctor Edwards. Si dispara ahora, será un asesinato premeditado. Le juzgarán como un criminal vulgar. Será condenado a muerte. Le ejecutarán en la silla eléctrica. Voy a avisar a la policía ahora, doctor Murchison. Bueno, de hecho, podríamos haber abordado la película desde muchas perspectivas, obviamente, y entre ellas el propio arte que tiene esta película y cómo está construida, ¿no? Porque a nivel visual Hitchcock siempre es brillante y como es obvio, esta escena, en algunas ocasiones un teléfono, etcétera, prepara muy bien todo lo que está en primer plano para que se vea con un tamaño. A ver, bueno, pues esta escena a mí me parece magnífica, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, es decir, se soluciona la película en minuto y medio, que eso sí que quizás es un poco abrupto, ¿no? Lo que es el cómo terminar con lo que es la parte argumental, y es lo que hemos comentado muchas veces, pero bueno, eso también es parte de lo que es el surrealismo, ¿no? Es decir, cosas muchas veces ilógicas que aparecen en los diálogos, que aparecen en el guión, que aparecen en el sueño, que está cortado, ¿no? Y sin embargo, bueno, aquí quiero añadir, ahora que la hemos vuelto a ver, antes he dicho que la razón gana a lo que es la parte onírica o lo que es el propio psicoanálisis, pero sin embargo se le está dando, o sea, hay como un diálogo, ¿no? una dicotomía, porque el doctor le está dando mucha importancia a lo que habla claramente de descubrimiento psicoanalítico como algo que fuera totalmente incuestionable, ¿no? Es decir, yo me he leído la interpretación de los sueños de Freud y me parece un libro pues bastante... dejémoslo ahí como sorpresivo, ¿no? Claro. Eso me llama mucha atención, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista cinematográfico, es decir, lo que es, tiene evidentemente una clara presencia del voyerismo que lo tenía muy marcado, lo que era Hitchcock, ¿no? Es decir, nosotros ponernos como espectadores, meternos dentro de la escena, y es como nos llama la atención, ¿no? Al final, ¿no? Es decir, con ese suicidio, ¿no? Que es donde nos integra claramente, que a mí me recuerda también, es decir, es como un guiño, antes hablamos del guiño, lo que es el perro andaluz, a mí me recuerda esa violencia a la hora de apuntarnos a Salto y un tren de Porter de 1903, que tiene mucha relación, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es como una reinterpretación de cosas que ya se habían hecho antes, o de escenas que se habían hecho en el cine, ¿no? Y añado a lo que comentábamos antes de un perro andaluz, ¿no? Sin duda, pues
una película, pues, como hemos visto, extraordinaria, a pesar de las críticas y de los posibles errores que tiene, ¿no? Pero siempre es un auténtico placer, pues, poder ver películas de Hitchcock. Muchísimas gracias. Además, una cosa para incidir, ahora Guillermo, todo tuyo, es que en realidad la gente cree que Freud es algo científico. Freud no es científico, no utiliza el método científico. Yo también me leí el de interpretación de los sueños y la verdad es que lo bueno es que tanto la psiquiatría sí que sigue bastante influida por Freud, pero por ejemplo la psicología tiene muy, muy superado a Freud, porque no puedes decir que un estímulo con otro estímulo da una respuesta porque cada ser humano es distinto, ¿no? Freud hablaba muchísimo de trastornos y de aspectos que a lo mejor tenía interés o incluso aplicación para X casos, pero no para la generalidad de las personas. No todo el mundo tiene los traumas ni los conflictos que decía Freud, afortunadamente. Así que, pues eso, si alguien todavía sigue con la teoría freudiana de todo en general, bueno, que sepa que eso no es científico y que no es universal, no es demostrable, así que no está en absoluto validado por la comunidad científica. Y dicho esto, Guillermo, todo tuyo. Bueno, no hemos dicho que se nos olvidó decir que esta película se encuadra totalmente en una corriente que hubo en Hollywood por hablar del psicoanálisis, es decir, está A través del espejo, 1946, un año después, con Olivia de Havilland, que hacía de hermanas gemelas, las cuales en la propia película salían estas manchas de Roche, ¿no? Para ver lo que veían, es decir, que métodos que no se habían visto casi nunca en el cine. El secreto tras la puerta de Fritz Lang, es de 1947, también ahonda en esta parte psiquiátrica. Nido de víboras, con Olivia de Havilland, también de 1948, es decir, que digamos que esta película, fíjate que yo es la película que pone de moda en Hollywood el psicoanálisis. A partir de esta película se empieza a dar, estamos hablando 46, 47, hasta del 45 de esta película hasta el 48, 49, va a haber una aluvión de películas que tratan el psicoanálisis, en parte porque también la prensa se había hecho mucha voz de estamos en 1945, último año de la guerra, de las secuelas psiquiátricas que tenían o psicológicas que tenían muchos soldados que volvían del frente y que por primera vez se van a analizar, no así como en la Primera Guerra Mundial, que se ve que se analizaron menos. Aquí sí que se va a utilizar mucho el psicoanálisis, no sé si erróneamente o no, para poder, curar traumas que a lo mejor muchos de ellos vendrían incluso de antes. Claro. Y la vamos aquí un poquito con lo de la película, es decir, tiene el trauma de haber matado al doctor tal, pero en realidad el trauma es de la infancia, ¿no? Es decir, que juega un poquito con eso, como que mucha gente, muchos soldados, y eso salía mucho en los periódicos, se están descubriendo traumas de infancia a raíz de los traumas causados por la guerra. Esto es un poquito, si os das cuenta, un poco el argumento también de la película, un trauma actual que se retrotrae a la infancia, que además lo sacan de una manera aquí muy pedestre, ¿no? Pero bueno, insisto que aquí ya es el... Parece una barbaridad. es la casa de Tócame Roque, ¿no? Esto es decir, ¿cómo es la casa del doctor no sé qué? ¿La obra cómo se llama? La casa del doctor... ¿Cuál estás comentando? Bueno, la casa... Porque, es decir, el decir que como es un 7, es que es un club, y como dice 21, ya es que es de locura. Es decir, eso ya es que es tan traído por los pelos que es irritante. Yo creo que es una cosa que ya está irritante. Es decir, la cosa tan absolutamente absurda. O sea, yo no sé, Ben Hedge, que por cierto está muy valorado, pero a mí no es el primer fallo, o sea, el primer guión fallido que le pillo. O sea, Ben Hedge para mí tiene guiones bastante malos y este sería uno de ellos. Para mí este me parece indigno de Hitchcock, indigno de Ben Hedge, indigno es verdad que, como decís, la película es tan fascinante. Por ejemplo, lo que ha dicho Pablo de la pistola que se da la vuelta. Un plano muy bueno es el de la navaja, ¿no? Cuando él está esa navaja en primer plano. O sea, toda esa parte está tan maravillosa que es arte en sí mismo. Y de hecho podíamos haber, incluso si nos hubiésemos de alguna manera olvidado de Dalí, podíamos haber incluso comentado artísticamente los planos de esta película desde un punto de vista artístico y serían fabulosos, ¿no? Es decir, pero argumentalmente es que yo creo que yo no sé por qué es tan chapucera, es decir, y a mí me llega a irritar, ¿verdad? Yo reconozco que es una cosa que ya me parece pero bueno, es decir, y esta última escena es
es tremenda en ese sentido, ¿no? Es ilógica. Sí que es verdad, y esto es una cosa curiosa, lo que decía Lucía, que lo hemos comentado al principio, que cuando al final, cuando se tira el tiro, aparece rojo, aparece un tinte rojo en la según qué copias. Es verdad que hay copias que lo tienen y copias que no lo tienen. Antes, de hecho, he leído por aquí que había una chica que decía que había visto una copia en la cual había mucha música, porque es verdad que hay copias que tienen como todo es decir, la música de comienzo, porque hablando lo que decía Pablo de esta banda sonora, Oscar, a lo mejor banda sonora que tiene la película, es una de las mejores bandas sonoras de la carrera de Hitchcock, yo creo, y de la historia del cine, casi me atrevería a decir. Y es verdad que se concibe toda una primera parte de 3 o 4 minutos para que la gente, como le llaman, preludio o algo así lo llaman, en el cual se está escuchando la banda sonora todo el tiempo, y luego al final también, cuando acaba la película, hay otros tantos minutos en los cuales se puede escuchar la banda sonora entera, cosa que hace también especial la película. Y para terminar, este punto, esta parte roja, que entiendo que no sé cuántos cines lo podrían exhibir, porque dependería también del tipo de cámara que se exhibiese, no sé cómo va esto, cómo se puede coger esa parte roja, y la haría totalmente con la otra gran película psicológica de Hitchcock, es Marnie la ladrona, que ya lo ha dicho Lucía, en el cual el rojo también era vital, casi con la misma tonalidad incluso que lo hemos visto aquí, y que, aunque también puede ser, como toda película psicológica, discutible, creo que está bastante mejor traído todo el tema psicológico que en esta película. Sí, porque además por aquel entonces ya había más desarrollo en lo psicológico, y ya entonces vemos una persona que por tener un trauma, precisamente, luego... Y luego una pregunta que os quería hacer, que yo no sé si vosotros lo sabéis, porque yo tengo dudas. La escena de las puertas estas que se abren, que no la hemos puesto, ¿eso está hecho por Dalí o no? No, eso es Hitchcock. Y ya te digo yo por qué. Porque eso no está diseñado, porque yo en algún lado había leído antiguamente que estaba hecho por Dalí, pero por mucho que le buscaba... Eso es muy Hitchcock, porque si os dais cuenta, él hace las metáforas sexuales a través de... apertura de puertas o entrada de un tren en un túnel, es muy dado a ese tipo de cosas. Entonces, eso es el hecho de que ella, no significa que nada, pero por lo menos que emocionalmente se abre a él y se van también es como que abre la mente, también, ¿no? Se van abriendo, es como, hasta ese momento han presentado al personaje femenino como alguien que está muy cerrado, muy frío. Y que se niega al amor, y entonces va abriendo, es como perdiendo... El suspense sexual que decía. Claro, ¿no? Perdiendo todas esas fortalezas. Eso no lo hizo Dalí, ¿verdad? Porque es que yo alguna vez llegué a leer en algún lado que era erróneo. No. Que estaba diseñado eso por Dalí, pero como no lo he vuelto a ver en ningún otro sitio, pienso que lo que leí estaba mal, porque esto no lo he podido corroborar. Eso es Hitchcock, muy Hitchcock. Por otro lado, también, por ejemplo, en Atrapa a un ladrón, cuando abre el champán, este tipo de cosas, o los fuegos artificiales, este tipo de cosas le encantaba ponerlas a Hitchcock, y él se jactaba de que nadie captaba, que nadie captaba sus mensajes. A veces se hacen bastante evidentes, ¿no? Pero muchísimas gracias a los dos. Yo me quedaría muchísimo más tiempo, pero es obvio que la verdad es que la mayor parte de la gente se ha quedado todavía, o sea que muchísimas gracias. Y nos vemos el mes que viene. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Ha sido un placer, y de verdad que ojalá hubiéramos tenido un poco más de tiempo para charlar y para seguir metiéndonos con el guión de esta película. No, pero muchísimas gracias, y Guillermo, gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros. Todo. Así que nada, como digo, os emplazamos a que vengáis el mes que viene y que sigamos analizando el cine, que en realidad es pues lo que nos mueve para que vengáis y también para seguir trabajando por vosotros. Así que muchas gracias, Pablo, Guillermo, gracias. Gracias. El mes que viene. Hasta luego. Hasta la próxima. Cineforum Podcast, de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de UNIR. Presentan Lucía Tello y Guillermo Balmori.